Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un economista que no deja a nadie indiferente, Thomas Sowell. Específicamente, vamos a desglosar su ensayo El espejismo de la igualdad. Y es una mirada bastante profunda a una de las ideas más potentes de nuestra era. A ver, Sowell arranca su ensayo con esta cita, que es, muy potente. La usa para ponerle un marco a todo lo que va a decir. Y la idea central es esta. El concepto de igualdad, que suena tan bien, ¿verdad? Podría ser una de esas vagas sombras. O sea, una idea tan etérea que es casi imposible probar que está mal, pero que, ojo, cuando se la persigue con pasión, tiene consecuencias muy reales. Y aquí es donde se pone bueno. Esta es la tesis central, la idea provocadora que vamos a explorar juntos. Aclaremos algo, Sowell no está en contra de la igualdad como un ideal, como un concepto bonito, no. Lo que él cuestiona es la búsqueda politizada de esa igualdad. Plantea que ese camino, podría llevarnos directo a un espejismo, una ilusión que al final del día le sale carísima a la sociedad. Ok, para poder seguirle el hilo a su argumento, vamos a ir paso a paso. Este será nuestro mapa. Primero, vamos a ver qué es eso del espejismo de la igualdad. Luego nos metemos con el problema de definirla. Después vamos a deconstruir eso de ricos y pobres. También hablaremos de las innumerables causas de la desigualdad, el alto costo de la envidia y para cerrar, esa tensión constante entre libertad e igualdad. Muy bien, arranquemos con el primer punto, el espejismo de la igualdad. Aquí es donde Sowell pone las cartas sobre la mesa y nos habla de los riesgos de llevar este concepto al terreno político. Y ojo, este es un punto clave. La crítica de Sowell no va contra la idea de la igualdad en sí. No, él pone el foco en los procesos, en las políticas que se crean para buscarla. Su argumento es que como la igualdad total es básicamente inalcanzable, estos procesos pueden terminar generando un conflicto social interminable, casi como una adicción. Y claro, esto nos lleva de cabeza al siguiente problema, el de la definición. La pregunta que plantea Sowell es, en el fondo, muy simple y directa. A ver, si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en qué significa igualdad, ¿cómo se supone que vamos a alcanzarla? Miren qué interesante este ejemplo para ilustrar el problema. Es genial. Si tomamos algo tan concreto como el Producto Nacional Bruto per cápita y comparamos, digamos, a Japón y Estados Unidos, ¡pum!, obtenemos resultados opuestos dependiendo de cómo lo midamos. Si usamos los tipos de cambio oficiales, Japón sale ganando. Pero si usamos el poder adquisitivo, resulta que Estados Unidos está un 25% por encima. Y lo loco es que ambas mediciones son válidas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera igualdad aquí? Y para rematar, Sowell usa una analogía del mundo del deporte que es, de verdad, brillante. Nos pregunta, ¿quién fue mejor bateador, Ty Cobb o Babe Ruth? Uno tenía un promedio de bateo más alto, el otro muchísimos más jonrones. La verdad es que no hay una respuesta única, ¿o sí? Todo depende de cómo definamos mejor rendimiento. Y su punto es demoledor. Si este pasa en algo tan medible como el béisbol, imagínense lo que es intentar definir la igualdad entre personas, que somos seres muchísimos más complejos. Es casi imposible, ¿no? Bueno, esto nos conecta directamente con el tercer punto. Vamos a desarmar un poco esas etiquetas de ricos y pobres. Aquí Sowell se mete de lleno a criticar la forma en que medimos la desigualdad económica. Su argumento es que el método que más se usa nos da una foto, digamos, bastante distorsionada de cómo son las cosas en realidad. Aquí la distinción clave que él hace es entre dos tipos de datos, los estáticos y los longitudinales. Piénsenlo así, los datos estáticos son como una foto. Te muestran quiénes están en cada nivel de ingresos en un momento específico, y eso crea la ilusión de que hay clases sociales fijas. Pero los datos longitudinales, esos son como una película. Siguen a las mismas personas a través de los años, y lo que revelan, según Sowell, es una movilidad económica impresionante. La gente no se queda quieta, sube, baja, se mueve constantemente. Y para respaldar esa idea, Sowell saca un dato, y es un dato fuerte. Según los estudios que él menciona, la idea de una clase baja permanente es en gran medida una exageración. Miren esto. Solo un 3% de la población de Estados Unidos se queda en el quintil de ingresos más bajo por un periodo tan largo como 8 años. Solo el 3%. Y lo curioso es que esto también pasa en el otro extremo de la balanza. Esa imagen del millonario que hereda toda su fortuna, bueno, según las fuentes que cita Sowell, eso es más un cliché de película que la realidad. De hecho, un 80%, 4 de cada 5, de los millonarios estudiados en su momento hicieron su fortuna ellos mismos en el transcurso de su propia vida.
Y hay una anécdota en su ensayo que es buenísima para ilustrar esto. Cuenta que en un evento súper elegante, un grupo de decamillonarios ignoró toda la comida gourmet y el vino caro y se pusieron a comer solo las galletas saladas. Sus estilos de vida reales no tenían nada que ver con ese estereotipo de lujo. Para Sowell, esto es la prueba de que ricos y pobres son más que nada categorías estadísticas que cambian, no son grupos de gente fijos y uniformes. Ok, pasemos al cuarto punto. Hablemos de las causas de la desigualdad. Aquí, el argumento de Sowell es que la desigualdad de resultados no siempre, ni necesariamente, es culpa de la injusticia. Él propone que es, más bien, el resultado natural de una cantidad, casi infinita de factores diferentes. Y solo para darnos una idea de la complejidad, miren esta lista. Estamos hablando de la geografía, la cultura, factores demográficos como la edad promedio de un grupo, el tamaño de la familia, incluso algo tan al azar como el orden en que nacemos. Todos estos factores, y muchísimos más, influyen en los resultados. Por eso, para Sowell, esa idea de que si no hubiera maldad todos tendrían los mismos resultados, es simplemente una suposición sin base. De hecho, Sowell lo resume con una frase que es lapidaria. La geografía es brutalmente indiferente a los deseos humanos de igualdad. Y es que el lugar donde a un pueblo le tocó nacer, con sus recursos, su clima, sus ventajas o desventajas, crea diferencias enormes que no tienen nada que ver con la justicia, sino simple y llanamente con la suerte. Y bueno, con todo esto llegamos a uno de los puntos quizás más polémicos de su ensayo, el alto costo de la envidia. Sowell sostiene que cuando la búsqueda de la igualdad se transforma en una especie de cruzada política, lo que en realidad moviliza muchas veces es la envidia, y advierte que esto puede tener consecuencias muy, pero muy destructivas. Para explicar esto, recurre a una fábula muy antigua, la del perro del hortelano. La historia es simple. El perro está echado sobre un montón de heno. Él no puede comerlo, es un perro. Pero cuando un caballo hambriento se acerca, el perro no lo deja. No por necesidad, sino por pura envidia. Es una metáfora, claro, de esas políticas que prefieren que nadie tenga algo con tal de que algunos no tengan más que otros. Pero Sowell dice que esto no es solo un cuento. Y da ejemplos históricos concretos. Habla de Rumanía expulsando académicos supervaliosos, a pesar de tener un analfabetismo altísimo. O Nigeria, donde líderes del norte sacaron de puestos clave a gente del sur mucho más preparada. O los casos de Malasia y Fiji, con políticas que terminaron empujando a minorías emprendedoras a irse del país. En todos estos casos, la conclusión de Sowell es la misma. La envidia llevó a tomar decisiones que al final perjudicaron a todos. Y con esto llegamos a la recta final. La tensión entre libertad e igualdad. Aquí es donde Sowell ata todos los cabos y resume lo que para él es el conflicto de fondo, el choque entre la libertad de cada persona y esa búsqueda de lo que él, irónicamente, llama justicia cósmica. ¿Y qué es eso? Pues esa idea de que se pueden y se deben corregir todas las desventajas que a alguien le tocaron en la vida. Y para entender bien su postura, esta distinción es fundamental. Sowell nos dice que hay que diferenciar dos tipos de igualdad. Por un lado, está la igualdad de consideración. Esto significa que todos tenemos el mismo valor y somos iguales ante la ley. Con esto, él está totalmente de acuerdo. Su problema es con la igualdad de rendimiento, o sea, con la expectativa de que todos los grupos tienen que tener los mismos resultados. Para él, eso no solo es un espejismo, sino uno muy peligroso para la libertad. Y ya para cerrar, Sowell deja caer esta frase, que es un resumen perfecto de su diagnóstico cultural. Él dice que la obsesión por igualar los resultados ha cambiado por completo cómo vemos el éxito. Antes, el éxito de alguien podía ser una inspiración. Ahora, dice él, se ha convertido en un motivo de queja, de agravio, casi en una prueba de que el sistema es injusto. Y con esto terminamos nuestro recorrido por el ensayo de Sowell. Al final, la gran pregunta que nos deja flotando en el aire es esta. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo hacemos como sociedad para defender a capa y espada ese principio de que todas las personas valen lo mismo, sin caer en lo que él describe como esa búsqueda peligrosa y que solo divide, la búsqueda de un espejismo de resultados iguales? Una pregunta que sin duda da para pensar.